son las personas que están discapacitadas. O sea, el indio en su reserva, el afroamericano en el gueto y el latino en, pues, o allá o acá. Esos son los que están más sufriendo. Sí. Gueto. Gueto es un término que viene del este de Europa, era un lugar en donde se obligaba a los judíos a vivir y no podían salir de él. Entonces el término se aplicó en las ciudades americanas, refiriéndose a barrios bajos donde inicialmente habían judíos. Ellos salieron y entraron negros y latinos, puertorriqueños, mexicanos, etc. ocupan, pero en general se refiere a un lugar de pobreza en una zona urbana. Entonces, o sea, esta es la perspectiva del angloamericano, de muchos, por supuesto no de todos, pero de muchos, y estamos viendo, por ejemplo, en Arizona, el resultado de esa perspectiva. Hay un sector de la población que mantiene esa perspectiva, pero también hay que tomarlo del otro lado de la moneda. Cuando uno se comporta de cierta forma, no puedes esperar que todo el mundo tenga el entendimiento o la disposición de estar diciendo, entiendo por qué se comporta así. No, llega un momento que va a decir, mira, que o te arreglas o te vas. No me importa por qué. O te pones a nivel al día o simplemente no te queremos aquí. Y hay que ver la lógica en eso también. Hay que ver la lógica en eso. Entonces no podemos quejarnos de que nos vean de una forma cuando tantos de nosotros nos comportamos para justificar, propiciar ese estereotipo. Sí, podemos decir el estereotipo es injusto, es racista. Bien. Pero hay que tomar responsabilidad. Todos y cada uno tienen que tomar la responsabilidad de no darles a ninguno la ocasión, la oportunidad o la justificación, ¿okay?, de recalcar ese estereotipo. Y ya, ayúdame un poquito, no sé, ayúdame un poquito con más aspectos de la pregunta. Oh, ¿más aspectos de la pregunta? Sí. Era como... la luz, ok. La luz en la vela de Confucio. Pero... Okay. Entonces, hay que... la vela en la oscuridad, parte de ello es aceptar la responsabilidad que tenemos. Porque si no aceptamos la responsabilidad, ¿cómo vamos a tener una oportunidad para cambiar? No puedo cambiar que como otra persona me ve si yo no cambio como soy. Que hemos hablado de ello, por ejemplo. Hemos hablado de esto cuando Martin Luther King inició todo el movimiento, bueno, no lo inició, pero cuando propició gran parte del movimiento de derechos civiles, ¿cómo se presentaron? Con corbatas, con trajes, no un movimiento separatista, sino un movimiento abarcador. Dijo, no vamos a hacer esto de ojo por ojo, diente por diente, no funciona porque vamos a ser un país de ciegos y desdentados. Aquí estamos por justicia. Sí está el elemento racista, sí existe, pero nosotros no vamos a caer en lo mismo, tenemos que tomar responsabilidad, etcétera, etcétera. Gandhi lo mismo, Mandela lo mismo. Especialmente Mandela. Lo mismo. Y por supuesto, estaba él en una posición para salir de la cárcel y pues, propiciar un baño de sangre, un río de sangre. No lo hizo.
No, aquí tenemos que tener una nación, pero tenemos que ser responsables. Sabía perfectamente que él necesitaba a esa minoría blanca porque ellos sabían cómo habían gobernado el país durante décadas, y ellos sabían cómo tenían que tener una visión inclusiva. Entonces, si las personas estas minorías, si no tomamos una responsabilidad por nuestra conducta, estaremos siempre en la oscuridad. El primer paso es un entendimiento de ¿por qué nos verán así? O sea, hay gente que no importa lo que uno haga, la van a ver así. Pero si uno le da la excusa, ¿cómo puedes luego quejarte de que te vean de cierto modo? Sí, más, ya me he olvidado de... Sí, hermano, como nunca, pienso que tenemos su respuesta, pero otra parte era, si nosotros hablamos mucho siempre sobre los vecinos del norte, como nunca escapar desde los pensamientos y sentimientos de la inferioridad de Latina. Bueno, a mi modo de ver, hay que ver como cualquier campo competitivo. Cuando uno entra en una disciplina competitiva, lo primero que haces es buscas, o deberías hacer, quiénes son los mejores. ¿Quién es el mejor? ¿Quiénes son los mejores? En fútbol, en judo, en boxeo, en lo que fuera. ¿Quiénes son los mejores? ¿Cómo entrenan? ¿Cómo entrenan? ¿Por qué son los mejores? Y decir, ok, a eso los vamos a superar. Y no aceptar una posición de inferioridad al respecto. Porque aquí lo que sucede demasiado en toda Latinoamérica es que hay una aceptación, hay una apatía con respecto a, bueno, aquí más cerca son los Estados Unidos, en otros lugares es Estados Unidos y otros países, países europeos con su inversión. Y en realidad, pues no solamente son los países latinos con respecto a Estados Unidos, también Canadá, por ejemplo, con respecto a Estados Unidos. Pero ya en parte es otra cosa, pero así Canadá firmó el pacto del automóvil, en el cual aceptó no tener una industria automovilística propia, a cambio de que Estados Unidos, las empresas de automóviles invirtieran en Estados Unidos. En vez de tomar la actitud de no, ¿por qué no tener una industria automovilística propia? ¿Por qué no? ¿Por qué tener Pepsi Cola, Coca-Cola aquí? ¿Por qué no tener Mexi-Cola? Como alguien dijo, Macho Cola o... Macho Cola. Lo que fuera, ¿okay? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué aceptar esa posición? Los japoneses no lo aceptaron. Los japoneses no aceptaron que vamos a estar siempre siendo los cerdos de los americanos, y ellos fueron completamente dominados. No, simplemente no lo aceptaron, no estaba en su disposición cultural, en su equivalente, o sea, en sus esquemas culturales no encajaba eso de ser dominado por otros. Sí, nos han ganado, pero eso es temporal. De aquí hasta Patagonia, Tierra del Fuego, se ha aceptado esa posición de servidumbre. Y eso es algo cultural. Porque Estados Unidos no tiene un marín apuntando un fusil a cada uno de los más de 300 millones de personas que comprenden lo que es el resto, o sea, de México hasta abajo. No lo tienen. Está aquí, el problema está aquí. Ahí es donde está. Y hasta que las personas no se despierten. La idea es de tratar de motivar, de que les pique algo, al orgullo.